Bueno, em, en el desarrollo de las macroestructuras creo que no hay mayor problema. Quizás revisar la redacción. Revisar la redacción implica mantenerse con, eh, con la idea, pero la presentación de cómo lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos ponían la falta de conocimiento de los saberes, digamos, ¿no? No podemos plantearlo con la falta, sino la importancia de los saberes, saberes y conocimientos ancestrales en la cultura aymara, digamos. Entonces, eso sí corre. Entonces, pueden ustedes revisar esa redacción. Las microestructuras aún faltan seguramente por desarrollar, pero necesitamos profundizar, ahondar de acuerdo a lo que hemos planteado. Por ejemplo, en esta macroestructura uno, cuando dice la didáctica en la cultura andina, entonces va a haber muchos párrafos seguramente descriptivos o narrativos que expliquen cómo es la didáctica en la cultura andina. Y lo mismo sucede en la macroestructura 2 cuando hablan de los procesos neurológicos de aprendizaje a partir del tejido. Entonces, van a hacer una descripción de cómo es ese proceso, ¿no?, de aprendizaje a partir de los tejidos. De esa manera, toda la primera parte de la denominada epistemologizar el conocimiento en este momento 2 ha sido una construcción de lo que ustedes han podido recuperar a través de la aplicación de los instrumentos, el análisis, la reflexión, el proceso de, de entendimiento, de comprensión de lo que se está investigando y se va a transformar. Esta primera parte tiene otras, el segundo momento tiene otra parte denominada el diálogo con el universo. El diálogo con el universo no es más que ustedes como maestrantes, ¿no?, puedan entrar a un análisis profundo considerando que no es un tema único y creado por ustedes, o sea, no es algo genuino, ¿no? O sea, no es algo que ustedes lo están inventando, sino que está ahí, pero que en realidad lo que difiere es cómo ustedes están planteando, cómo lo están viendo, en qué contexto, desde qué mirada de colonial lo están dando, ¿no? En ese sentido, Félix, por ejemplo, ya nos adelantaba, ¿no? Mi tema ya es un tema muy investigado, el tema de los cuentos, decía. Quizás voy a profundizar, ahondar en otro tema que realmente pueda tener un gran aporte, ¿no? Entonces, esta producción, ¿sí?, en el área en el que están trabajando ustedes o la temática que están trabajando, seguramente ya ha sido investigado, ¿no? O sea, ya ha sido investigado por otros autores y quizás en otras culturas, ¿no? Pero lo que se hace es entender este universo académico existente sobre las temáticas similares, es decir, sobre temas de investigación que se hayan podido realizar relacionadas al trabajo que ustedes están haciendo. La diferencia nos dice que cada trabajo tiene una particularidad, ¿no? Porque tiende a tener un aporte académico, ¿no? Y es único cuando se desarrolla. Ahora, para esto es importante conocer las características metodológicas, los resultados, las discusiones, perdón, la difusión del contenido relacionado a la temática que usted está tratando. Entonces, como maestrantes, como investigadores, en el diálogo con el universo, lo que ustedes van a generar es indagar la bibliografía, es decir, poder hacer la lectura, revisión de libros o de sistematización ya de conocimientos, experiencias, de acuerdo a la temática que están investigando. Entonces, para eso nos dicen, pueden ustedes utilizar información del Internet, de repositorios académicos, bibliotecas virtuales, de revistas y cualquier otra fuente que le permita a usted eh, revisar la temática que está tratando. Entonces, esta accesibilidad, ¿no?, a otros materiales académicos
muchas veces tienen algunos costos y en algunos no. Entonces, ustedes como investigadores verán esa situación para ver mínimamente, nos dicen, tener 10 referencias bibliográficas, ¿no? O sea, 10 libros en los que puedan tener, digamos, una referencia. Pueden ser libros impresos, pueden ser libros electrónicos. Eso ya va a depender de cada investigación. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera lo que necesitamos es realizar, ¿no? Ese análisis, ese debate, ese diálogo en otros contextos en torno al tema que se está investigando. Para eso, ustedes van a utilizar alguna fuente académica, la van a referenciar, ¿no? Van a hacer una referencia en el documento donde dice diálogo con el universo. Para eso es importante, estos son los pasos, ¿no? Indagar y leer mínimamente 10 fuentes bibliográficas, o sea, pueden ser 10 libros, 10 conferencias, congresos, simposios, respecto a la realidad en la cual usted está investigando. Sistematizar de manera ordenada las referencias o citas bibliográficas. Fichas de revisión bibliográfica, gestores, analizar la información recolectada desde una perspectiva crítica. Ese es el paso 3. Comparando, contrastando, identificando similitudes, encuentros, desencuentros entre las investigaciones que otros han desarrollado de acuerdo al conocimiento, ¿no? Que se tuviera. Luego tenemos en el paso 4, redactar los elementos encontrados en el análisis, reflexión, diálogo con el universo académico, exponiendo todos los aspectos encontrados en correspondencia al tema abordado. Y en el paso 5 tenemos para la redacción del PAD debe utilizar rigurosamente las normas APA, ¿no? En la última versión 7, para hacer la referencia de las citas bibliográficas. Es decir, ya en este momento con el diálogo con el universo tienen ustedes la opción de poder utilizar y citar a los autores que ustedes vean por conveniente de acuerdo al trabajo que están realizando. Ahora, la pregunta de Félix era, ¿de dónde salen esas ideas? Decía, ¿no? Nosotros tenemos ya las ideas identificadas. Ahorita ya tenemos un trabajo de... ¿Ya estaba con calor? Toda la noche. David, su micrófono. David. Sí, perdón, dice. No, no se preocupe. Entonces, tenemos ya identificadas las macroestructuras. En función de las macroestructuras van a poder hacer ese su diálogo con el universo, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién recuerda su primera macroestructura? Colega. Lice, Sí, entonces la importancia de convivir entre el ser humano y la madre tierra. ya. Esa convivencia de convivir del ser humano y la madre tierra. Me hace referencia a hacer el análisis de los paradigmas de vida, ¿no? El paradigma antropocéntrico y cosmocéntrico, digamos, y tiene que ver con el vivir bien, ¿no? Y tiene usted dentro de sus macroestructuras, creo, si no me equivoco, era la 4 o la 3 la que decía usted el paradigma. Por eso, quizás es importante leer, digamos, nuevamente su trabajo y ver, jerarquizar, digamos, cuál debería de ir más antes que lo otro, digamos, ¿no? Y bueno, sin embargo, dentro de esa macroestructura habría que revisar, digamos, autores que sustenten ese trabajo y ver su posición frente a esas posturas de esos autores de usted como investigador de colonial. Entonces, ese es el trabajo de la semana que tienen que presentar, colegas. Entonces, este diálogo con el universo académico no es más que el encuentro de ustedes como investigadores, como maestrantes,
con otros autores en los que ustedes van a poder asumir quizás mediante cita, mediante parafraseo, no sé, situaciones que vean relevantes, relacionadas a su investigación, que contribuyan, ¿no? Que contribuyan con aspectos teóricos y que nos permitan a nosotros comprender, teorizar, mejorar nuestra redacción de nuestras macroestructuras. Pero eso es en la segunda parte del momento 2. Entonces, tienen esa tarea de tener por lo menos mínimamente 10 fuentes y hacer referencia ordenada, ¿no? De las citas, de las revistas, de las fichas, de todo lo que ustedes van a utilizar. Analizar la información recolectada desde una perspectiva, una mirada, identificando sobre todo qué similitudes tiene con mi trabajo, cuáles son los encuentros, o sea, coincido, ¿no? De que en la actualidad, por ejemplo, en el caso de su compañera, nos decía esto del encuentro, ¿no? En realidad, este encuentro del hombre con la naturaleza es muy importante porque hay una obra muy interesante de la crítica de la razón instrumental de Max Horkheimer, por ejemplo, plantea, ¿no? El hombre ha perdido el control de la nave, ¿no? Y es verdad, en la actualidad el hombre ha tenido un dominio total sobre la naturaleza en la que le ha llevado a la propia autodestrucción. Fruto de esta propia autodestrucción es la que nos lleva a este calentamiento global, a un deterioro de, de la capa de ozono. Hay una situación en la que vemos ciertas enfermedades, ciertas situaciones ocasionadas por el mismo hombre. Entonces, ese encuentro desde nuestra realidad, por ejemplo, que tenemos una visión cosmocéntrica, no va con nosotros, ¿no? Es una filosofía de vida muy distinta a la filosofía de afuera, en la que nosotros priorizamos conservar la naturaleza, le damos ritualidades, le damos agradecimientos a la Madre Tierra, cosa que otros no conocen, lo desconocen, ¿no? Y eso también está relacionado con el trabajo de Félix que quiere hacer, ¿no? O sea, cómo es que nosotros podemos preservar ese tipo de prácticas o rituales frente a una situación y deberían de ser transmitidas de generación en generación en nuestros estudiantes o en nuestros niños, digamos, pero por el avance de la tecnología implica también de que no podemos mantener o difundir esta situación. Entonces, tendríamos que ver cómo podríamos difundir, ¿no? Entonces, esa situación nuestra compañera tiene que buscar, ¿no? ¿Qué autores van a sustentar esa parte, ¿no? Y tener un posicionamiento crítico, reflexivo frente a esa situación. Eso es lo que corresponde a hacer en esta actividad. Entonces van a redactar, ustedes van a empezar a utilizar autores. Por eso en algún momento les decía, no coloquen todavía autores. En un trabajo encontré que está sustentado en algunas macroestructuras ya con autores, y eso no corresponde todavía para la primera parte. En epistemologizar el conocimiento es una producción, elaboración del maestrante, del investigador, que son ustedes, en relación a los instrumentos aplicados. En el diálogo con el universo, sí, ya ustedes pueden valerse, pueden utilizar, aplicar, ¿sí? La norma APA para hacer referencia de la cita que ustedes ven por conveniente que les va a ayudar a comprender, a tener un encuentro de similitud o desencuentro quizás con las investigaciones desarrolladas relacionados al trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, para esto nos piden en epistemologizar la realidad era mínimo 10 páginas. Para el diálogo con el universo académico nos piden un total de 15 páginas. Entre la primera parte y la segunda parte del momento 2 encontramos un total de 25 páginas, ¿no? Que tienen que ser distintos. Eso es lo que les van a también observar seguramente si ustedes van a utilizar en la primera parte de epistemologizar la realidad y autores, les van a decir, este no ha comprendido de que esa parte no era de esta manera. Entonces, eso tiene que quedar
Claro, colegas. Entonces, ahora, ¿de dónde, qué cosas van a argumentar? Son las macroestructuras que ya se han identificado. Esas son las ideas fuertes que están Licenciado, una en relación consulta. a la idea principal. Johnny, le escuchamos. Listen, vamos a ponerlo como subtítulos para desarrollar esta parte. ¿Sí? O sea, es decir, vamos a volver a repetir las macroestructuras y desarrollarlos. Ya, pero con el encuentro con autores. Ah, ya, ok. Ujú. Dice, un favorcito, licenciado, le habla Álvaro. Álvaro. Buenos días. Una situacióncita. He presentado mis trabajos de la primera y de la segunda semana y quizás por cuestiones de tiempo no está revisado. Por lo tanto, no puedo ahorita dar lo que sería continuidad al documento, ¿no? Ya. Le solicitaría, por favor, que me pueda revisar y se les ruego. No, ya Y está. El problema es que no carga. A veces dice incompatibilidad, dice, ya está de la medida. 4 no cargo del último, del primer trabajo y del último también hay. Pero ahora en la mañana solucionamos eso, no hay problema. una consultita más. Todo lo ¿Sí? que esas 15 páginas es comparación teórica, ¿no ve? Hay que buscar seguramente en internet, o sea, todo lo referente a lo que son nuestro tema, ¿no? Hacer narrativa, seguramente eso debe ser lo que entienda ahorita, ¿no, licenciada? El diálogo con el universo es el encuentro de ustedes como investigadores de coloniales con autores que hubieran trabajado temas similares o temas relacionados con el trabajo que están haciendo. Yo no les recomiendo entrar al internet, poner su tema y empezar a indagar de esa manera, no es la manera correcta. Inclusive la forma en cómo entran, a veces entramos a monografías.com, a Wikipedia y todo, y no sirve, digamos. Entonces necesitamos nosotros esas fuentes de referencia, pueden entrar, digamos, haciendo referencia. ¿Sobre qué es su tema, Álvaro? Licenciada, de mí es el tema de lo que es de la práctica de la oralidad en estudiantes de nivel secundaria. Ya. Entonces, el tema de la oralidad, por ejemplo, usted pone trabajos de investigación relacionados al tema de la oralidad en PDF y sí le van a lanzar con autores, con libros, porque se supone que ahora ya va a entrar bibliografía y van a tener mínimamente 10 libros de referencia que ustedes hayan podido revisar. Ahora, estos libros pueden ser físicos o pueden ser digitales y demás. O sea, pueden ustedes valerse de algún simposio, alguna revista científica que esté relacionada con el trabajo. Yo no les recomiendo copiar, pegar del internet. ¿Por qué? Porque luego se nota la diferencia de un párrafo a otro párrafo en la lectura y las ideas que plantean, o sea, y eso no sirve. Y además que su trabajo lo van a meter al sistema para verificar si es plagio o no es plagio. Entonces, si es plagio, entonces automáticamente no corresponde aprobar, ¿no? Entonces tienen que ir construyendo. Eso es lo más correcto. Licenciada, Muchas gracias. Sí. Dice, Eso. en epistemologizar la realidad. En mi trabajo yo he presentado así, ¿no? Mi descripción, mi análisis. Después, como cita lo he llevado, lo que las entrevistas que he Está desarrollado en bien. diálogo. Eso yo, como cita, ¿está bien eso o tengo que Sí, sacar está yo? bien. En epistemologizar la realidad, sí, puede hacer una cita de alguna entrevista realizada o un aporte interesante que usted considere necesario que debe conocerse o difundirse. Entonces está, ahí tiene la referencia de Sí, quién ha podido aportar en su trabajo, digamos. Pero ya que utilice autores, libros, por ejemplo, eso lo va a hacer en el diálogo con el universo académico. sí. Sí, eso yo entendí, o sea que, Sí, claro, yo en mi trabajo en epistemología, la realidad he llevado como cita los diálogos comunitarios, así, ¿no? sí, De círculos de reflexión, así, las entrevistas que he realizado. Entonces está bien sí. esa parte, entonces, que tengo. Sí, así está. A algunos les Ya, falta eso, ¿no? ya, dicen, gracias. Sí.
Dicen, de igual manera, yo había citado un par de autores en el anterior trabajo, Ujú. entonces ya también, entonces esas citas, dicen, lo voy a cambiar por... Trasládelo al diálogo con el universo y Ajá. empiece a epistemologizar la realidad a partir de los instrumentos aplicados, es decir, a partir del diálogo, las entrevistas, las observaciones, eh, el encuentro comunitario que han hecho. Eso es lo que corresponde a la primera parte del epistemologizar la realidad. Comprendido, licenciada, gracias por la Ajá, aclaración. de acuerdo. ¿Quién más? Licenciada, en el diálogo con el universo, Sí. ya no entraría lo que son las entrevistas, entonces, ¿no, Lice? Mm, Solamente es parafraseo de los textos. Así lo sí. está entendiendo, Lice. Sí, usted, por ejemplo, uno de sus macroestructuras, ¿cuál es, Rosmel? Sí, la importancia de la convivencia entre el ser humano y la naturaleza, eso lo estaba diciendo. Ujú. Esa convivencia, por ejemplo, para mí, en el diálogo con el universo sería interesante diferenciar los valores universales y los valores sociocomunitarios, ¿no? Porque esta diferencia marca la comprensión inclusive de la vida, del cosmos, de la naturaleza, ya que los valores sociocomunitarios, por ejemplo, a nosotros nos permite enfatizar y profundizar el respeto con la madre tierra, entendiendo una visión cosmocéntrica en la que el hombre es uno más dentro de la naturaleza. En cambio, en la visión antropocéntrica, el hombre es el centro y dominio de la naturaleza. Entonces, ese análisis nos permite entender que la forma de ver la vida, de entender, comprender estos valores, a nosotros nos permite conservar, construir una naturaleza o destruir la naturaleza, ¿no? Ese análisis puede hacer, por ejemplo, en esa macroestructura bajo autores también. Sería muy interesante, digamos. Hay mucha teoría sobre el vivir bien también. Hay libros, Fernando Guanacuna también tiene un libro específicamente sobre el vivir bien. Después puede revisar la filosofía de la crítica de la razón instrumental, puede ver el análisis de los valores universales y los valores sociocomunitarios y específicamente usted quizás qué valor está utilizando. Puede revisar filosofía latinoamericana también, ¿no? Eso puede revisarles. Ya, listo, Lice, muchas gracias. Se entiende, ¿no? Ahora necesitan ir trabajando en función a eso, ¿no? Por eso, en algunos necesitan aumentar quizás sus macroestructuras, revisar la coincidencia o repetición de la macroestructura 2 con la 3. Y bueno, eso correspondería hacer esta semana. ¿Alguna otra pregunta más, colegas? Licenciada, disculpe, tal vez la redundancia, nosotros tenemos, o sea, mi persona tiene problema en estructurar en macroestructura, micro, ahí tengo dificultad, licenciado. Sí, cómo formar, ¿no? Macroestructura uno, dos, tres, así. Ujú. O sea, que tiene que ser, o sea, que tiene que ser por esto, ¿no? Por categorizado, ¿no? Yo pienso. No, lo que ustedes tienen que hacer es de los instrumentos realizados, volver a leerlos, volver a analizarlos, y ustedes ya han sacado una problemática. Ahora, para sacar la macroestructura, tienen que revisar, como les digo, tendrían que revisar el problema que han identificado, han priorizado, y en función a ese problema priorizado, ustedes tienen que revisar la intencionalidad y empezar a describir, a identificar macroestructuras. Esa es la lógica del trabajo que nos pide. No nos están diciendo categorizar, volver a revisar una otra situación, sino eh, los procedimientos para la semana 1 eran precisos. A ver, veremos. Aquí está. ¿De dónde surge? ¿De dónde sale? De aquí.
Ujú. Aquí está. Para epistemologizar la realidad, esto implica de que ustedes encuentren ideas fuertes. Inclusive hay una diferencia entre idea fuerte e idea principal, porque la idea principal está relacionada con la problemática que se está trabajando. Entonces, las ideas fuertes están enmarcadas o delimitadas a la problemática de la realidad. Ahora, las técnicas para la textualidad y generar el pensamiento de la realidad, bueno, básicamente tiene que existir esta fundamentación de coherencia y cohesión en cuanto a la estructura, es decir, estamos armando el esqueleto sobre el cual vamos a construir el conocimiento, ¿no? Y para esto nos están pidiendo identificar macroestructuras y microestructuras. Ahora, las macroestructuras de un texto son ideas fuertes, ¿no? En las que van a estar relacionadas a la idea principal, están en consecuencia. Las microestructuras son ideas secundarias que van a permitir explicar la macroestructura. Es una descripción, narración, explicación relacionada. Ahora, en el paso 1, o sea, para identificar, dice Félix, estas macro y microestructuras, primero lo que hay que hacer es revisar nuevamente el problema que se ha delimitado. Nosotros volvemos al primer momento y vemos, a ver, ¿cuál es mi problema delimitado? ¿No? Por eso el sujeto que transforma tiene que estar bien elaborado. El problema delimitado, en función a ese problema delimitado, usted reflexiona y dice, ¿cuál es la intención? O sea, ¿qué quiero hacer? Entonces, usted revisa el problema delimitado y el propósito de la investigación para desarrollar. Luego, a partir de estos dos elementos del problema delimitado, usted va a poder trabajar ideas principales, ¿no? Y identifica, esto voy a hacer. Entonces, usted ya se ha dado cuenta, por ejemplo, Félix, de que es muy genérico saber si conocimientos, y bueno, y si se queda con los cuentos, y es algo que ya se ha investigado, o sea, ¿qué va a aportar, digamos? Entonces, quizás va a orientar por otra parte y empezar a revisar nuevamente el problema delimitado, va a revisar la intención de como investigador y nuevamente va a revisar las ideas principales. Estas ideas principales tienen que tener relación, o sea, relación con el problema delimitado. O sea, que ayuden a conceptualizar, a entender, a comprender ese problema delimitado. Luego va a proceder a argumentar, contraargumentar las ideas expuestas, es decir, las microestructuras son párrafos o producciones lingüísticas que nos van a ayudar a nosotros a argumentar, contraargumentar, describir, caracterizar lo que ustedes han identificado como macroestructura. Y en el paso 4 verifica, ¿no? La interrelación de las ideas del texto construido y vuelve a ordenarlas de acuerdo a las categorías epistémicas, ¿no? Entonces, para ello, usted debe guardar siempre, ¿no? Relación en cuanto a la redacción entre coherencia y cohesión en el documento. De esa manera vienen las macroestructuras. Ya está bien, licenciada. Gracias. Pero si necesita apoyo, Félix, igual se queda después de clases y volvemos a revisar pues, en su trabajo, Ya está bien, licenciada. por favor. ¿De quién más? ¿Algo más, colegas? Y ahora lo que les corresponde es tener un posicionamiento como investigadores decoloniales, pero en diálogo con el universo. Ese diálogo con el universo es con autores, con investigaciones, con revistas científicas, con trabajos académicos que estén relacionados con su tema. Pero no copien y peguen. No copien ni peguen, se están perjudicando. Se van a perjudicar si copian y pegan, o sea, no copien, ni se hagan hacer con otras personas, o sea, ustedes empiecen a construir, exploren, indaguen,
hay muchas maneras, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, usted puede aplicar un tipo de sistema para dictar inclusive lo que piensa. Puede usted poner la cita del autor, copiar la parte, parafrasear y usted empieza a dictar y tiene mayor facilidad de construir. Ahora hay mayor facilidad de construir los documentos. Entonces, yo les recomiendo que construyan ustedes, no copien. Se van a generar problemas nada más. ¿De acuerdo? Licenciada, una pregunta. Sí. Licenciada, buen día. Disculpe, en relación al momento de dialogar con los autores, Ujú, yo tuve un problema de acuerdo como en la revisión que había hecho, en la primera revisión que lo hizo. He ido un poco más trabajando y al detallado, creo que ya está claro mi trabajo. ujú. Y mi pregunta es ahora, licenciada, ¿no? Yo prefiero trabajar con los autores locales, Ya. ¿no? Porque en la comunidad, de acuerdo a la cultura andina, hay autores que escriben de acuerdo a la realidad donde está empezando la investigación. Ahora, en la segunda parte iría a los autores nacionales, por decir, ¿no? Ujú, Y posteriormente estaría entrando a los autores latinoamericanos, a quienes son los autores que realmente trabajan en este contexto, ¿no? ujú. Y quizás último trabajaría con los autores clásicos, si vale el término, para poder un poco más trabajar todo esto. Todo este recorrido realmente va a surgir muchas críticas frente desde mi realidad a otro contexto, no es igual. Las investigaciones que yo realizo, por decir, en contexto aymara, no va a ser igual a un contexto homogéneo, a un contexto yaminawa, machinere y todo eso, ¿no? Y peor todavía otros contextos occidentales, europeos, por decir, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la pregunta que tengo, licenciada. Lo voy a tomar todos los autores que estoy mencionando o solamente los autores nacionales, locales, licenciada. Por favor, gracias. Va a depender de la investigación, va a depender de cada investigador de colonial, porque en realidad no podemos ponerles como una regla a todos, decir, empiecen por autores nacionales, autores latinoamericanos y vean luego afuera, digamos, porque va a depender mucho, por ejemplo, en cómo encuentren la referencia bibliográfica de acuerdo al tema que están investigando, ¿no? Por ejemplo, imagino que va a tener mucho problema, por ejemplo, Denise, en tema de adaptaciones curriculares, tema de estudiantes con autismo, todo eso, no tenemos así nacional como tal, digamos, ¿no? Porque tenemos una iniciativa, creo, de poder empezar inclusive a teorizar este tema, o sea, caracterizar a nuestros propios niños a partir de eso, pero mayor referencia va a encontrar afuera, digamos, ¿no? Y va a poder hacer su aporte y su diálogo. En cambio, en su caso de usted, Licen, Silverio, sí va a poder hacer. En caso de la Licen, que igual está con valores sociocomunitarios, también lo va a poder hacer. Entonces, va a variar, pero pueden ustedes hacer como usted está planteando, partir, digamos, quizás de lo local, nacional y salir a lo internacional. Puede hacer en esa lógica también, ¿no? No hay una situación, por ejemplo, en lo local, los aymaras se dice que tienen mayor investigación, mayor teorización que los quechuas, ¿no? Y quizás es una ventaja de ustedes que están por el lado de la cultura aymara, entonces van a tener mayor facilidad. En cambio, los quechuas, medio complicado, digamos, a ver, debemos tener investigaciones, pero no están teorizadas, digamos, y en nuestra realidad educativa y en nuestra realidad de investigación, por ejemplo, muchos países en cursos internacionales, seminarios, e inclusive en maestrías, por ejemplo, que nosotros hemos participado, nos dicen siempre, o sea, Bolivia es un lugar virgen para hacer investigación, o sea, Bolivia tiene mucho que teorizar, mucho que difundir en cuanto a conocimiento, y eso es una gran verdad, ¿no? Entonces, eso es en realidad lo que sucede. Pero puede. Y más bien, Licen, yo quisiera que se comunique porque creo no entregó igual su actividad. Grover y Licen Silverio, no quisiéramos tener dificultades a última hora. Visite, por favor, si es que tuvieran dificultad, ¿no?
¿Algo más? Tenemos 1 minuto, colegas. Buenos días, licenciada. Tal vez yo también tuviera dificultad y quisiera que me oriente también, licenciada. Ya, Muchas entonces gracias. termina la sesión y estaríamos ingresando nuevamente al enlace. Los que tuviéramos dificultad, Félix, usted, Juana, también que está pendiente su trabajo y terminaríamos de esa manera. La asistencia se nos podía tomar en cuenta. Sí, sí, por favor, por favor.